Este es el Evangelio verdadero de Jesucristo que salva tu alma permanentemente y te da vida eterna permanentemente. Por lo tanto, esta es la información más importante de tu vida. Tú decides si adquirirla o rechazarla para ir a ver cualquier tipo de tema o video que no te va a dar absolutamente nada. Más importante que esto. Jesucristo hace más de 2000 años ya pagó la deuda que nos separó de Dios, el pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios, lo cual una vez el ser humano cometiéndolo, se separa de Dios. ¿Por qué el ser humano se muere? ¿Por qué nosotros morimos? ¿Por qué puede pasar cualquier cosa en la vida, una enfermedad, un accidente, y el ser humano muere y se acabó? Tú ves esto en las noticias todos los días, ¿verdad? La gente se muere. Y te aseguro que la gente que se muere de repente jamás pensó que se iba a morir. Asimismo, nosotros no pensamos que nos vamos a morir, pero podemos morir. Entonces, la información de por qué el ser humano se muere solo está en la Biblia. La Biblia dice que al el ser humano pecar cae en un estado de corrupción donde a fuerza ya su cuerpo eventualmente va a dejar de funcionar y va a morir. ¿Y qué ocurre cuando el cuerpo muere? Bueno, solo le queda dos opciones a el alma humana. Nosotros los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el ser humano se muere, el espíritu es exhalado. Y en ese momento que el espíritu sale de nosotros, el espíritu de vida que nos ha puesto Dios, el alma se despega del cuerpo y ahí el alma va a dos destinos posibles. Uno es a el infierno debido a la condena de los pecados, o a el cielo a esperar la resurrección de su cuerpo porque fue salvado por Jesucristo en la tierra. Esos son los únicos dos destinos: vida eterna o muerte eterna. Entonces, como esto es absolutamente radical, es lo más importante que existe, Jesucristo lo dijo. ¿De qué le servirá al ser humano ganar el mundo si al final pierde su alma? De nada le sirve. Por eso es muy triste ver a una humanidad, millones de seres humanos, la mayoría de los seres humanos, buscando prosperidad, placeres, poder, experiencias intensas en la vida. La gente busca vivir al máximo lo más que pueda, porque tiene una filosofía de que la vida es una y ya, pero la Biblia nos dice otra cosa. Y la Biblia nos dice que la verdad se puede comprobar. La verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, y el que en mí crea y me abra la puerta va a comprobar que yo soy la verdad. De su interior van a correr ríos de agua viva. Van a vivir una paz que no es de este mundo. Ustedes van a comprobar que yo soy real si me abren el corazón. Entonces, entender bien el Evangelio es el éxito más grande que existe para un ser humano. Por esa razón, si el ser humano no tiene esto, si el ser humano rechaza esto y muere, no hizo nada en esta vida, perdió su tiempo de vida. ¿Por qué? Porque el objetivo de que estuviera en esta vida, si Dios se lo permitió, era que se reconectara, para que tuviera vida eterna, que se reconectara con Él. La reconexión solo es posible a través de Jesucristo. Por eso el Evangelio es que Cristo nuestro Señor vino a este mundo y murió por nuestros pecados, para librarnos de la condena de nuestros propios pecados, de la separación eterna de Dios después de nuestra muerte, para salvarnos del infierno y del lago de fuego final. Mateo 10:28, Apocalipsis 20:15. Entonces el Evangelio es la noticia más importante, grande y llena de amor que existe, porque es Dios diciéndole al ser humano: yo ya te salvé. Ahora solo te tenés que reconectar por medio de la fe en mi Hijo. Vos tenés que entender que mi Hijo Jesucristo fue al mundo a reemplazarte a vos. Yo ya no te voy a tomar en cuenta a ti,
¿Por qué? Porque tú no puedes hacer nada para estar en paz conmigo, debido a que estás en una situación corrupta donde tu carne siempre cometerá pecados. Tú pecarás hasta el último día de tu vida. Primera de Juan 1:8. Si dices que no tienes pecado, mientes y dices que yo soy un mentiroso. Y me haces un mentiroso y tú te estás engañando. O sea, Dios nos dice, tú siempre cometerás pecados. Por eso yo envié a mi Hijo. Romanos 7 dice que nuestra carne tiene una ley, que siempre, esa ley, porque hay una ley corrupta, siempre cometerá pecados. Por eso nos vinieron a salvar. Jesucristo vivió una existencia humana 33 años sin pecar. Y en ese estado de santidad, murió por nuestros pecados. De esa manera, Él se carga nuestra deuda siendo santo totalmente y mató al pecado. Dice la palabra que Él mató al pecado en su carne. ¿Por qué? Porque el pecado no tenía derecho de condenarlo porque Jesús no cometió pecados. Al que no conoció pecado, Dios Padre lo hizo pecado para que nosotros fuéramos salvos en esa victoria de Cristo. Jesucristo, al resucitar al tercer día, demuestra que el pecado no lo pudo retener por cuanto no tenía autoridad sobre él. Por eso es que la salvación es un obsequio que se adquiere una vez y al adquirirlo se acabó, ya no la volvemos a perder. Los pocos salvos que están en el mundo en este momento, que reuniéndolos harían a la iglesia verdadera, han comprendido que al creer de verdad en el Evangelio, los pecados totales de nuestra existencia, como que nosotros ya vivimos y ya morimos, han pasado a Cristo. Por eso la palabra dice, con Jesucristo estamos juntamente crucificados. Ya no contamos nosotros, sino que cuenta que Jesús ya pagó nuestra deuda. Por lo tanto, ahora lo que vivimos en esta carne, que mientras vivamos en el mundo va a pecar, aun cuando busquemos apartarnos del pecado por amor a Jesús, doctrina de salvos, Romanos 6, Romanos 12, aún así, la carne va a pecar. Y si no nos cuidamos, va a pecar mucho. Y como la salvación es un obsequio porque Jesús pagó mis pecados, yo nunca lo puedo perder. Ese es el correcto entendimiento del Evangelio puro de Jesucristo, que ya le da seguridad al ser humano para que pueda descansar en su victoria y ya no tenga miedo de perderse, de no lograrlo, de irse al infierno, de irse al lago de fuego. Un hijo de Dios real ya no le tiene miedo ni al pecado, ni al infierno, ni al lago de fuego, porque sabe que va al cielo sí o sí. Esa es la noticia más importante que existe. En esta cuenta, en cada video te lo explico. Jesucristo está a las puertas. Muy pronto la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada, porque no puede vivir el juicio final de Dios. Por lo tanto, estás contra el tiempo. Así que decide aceptar este regalo inmedible del amor inmedible de Dios. Decídelo, porque este sería el éxito más grande de tu vida.